Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra contigo. Te invito a que abras tu Biblia y vayas a buscar Daniel 9:3 y lo leas conmigo. La palabra de Dios dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Daniel es conocido porque tenía una identidad. Sabía quién era en Dios y tenía también una comunión. Él estaba en constante oración. Daniel tenía dones, él los conocía, pero también los entendía. Daniel tenía seguridad, la verdad lo guardaba. Daniel tenía una fe absoluta, él tenía la certeza de que había un solo Dios. Él tenía sabiduría, amaba el estudio de la época, no se preocupaba solo por estudiar la palabra, sino todo lo que cultivara su mente. Daniel era un hombre de Dios que le gustaba orar, como lo dijimos. Daniel poseía esta comunión con el Señor, le encantaba comunicarse con Dios. Él lloraba ante Dios por los pecados de su pueblo como si él mismo los hubiera cometido. Esto lo podemos ver en Daniel 9:5, que dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí podemos ver cómo Daniel sentía el dolor del pueblo. Él decía que sus pecados de ellos eran como si él mismo los hubiera cometido. Él se preocupaba porque alguien estuviera orando y clamando por ese pueblo. Él, cuando se comunicaba con el Señor, no decía: ellos son los que están pecando, pero mírame a mí, cómo soy, yo te sigo, te soy fiel. No, él lo que hacía era decía: hemos cometido estos pecados, estas iniquidades. Entonces Daniel se preocupaba por orar por el pueblo, se preocupaba y él oraba como si él mismo hubiera cometido esos pecados. Daniel era un hombre que oraba por un pueblo rebelde. Primero vimos que Daniel era un hombre de Dios que clamaba, pero Daniel también era un hombre de Dios que clamaba por un pueblo rebelde. Él oraba aunque sabía que su pueblo era rebelde, aquel que prestaba más atención a los falsos profetas que al verdadero de este pueblo. Estaba lleno de vergüenza, pero Daniel sabía que solo Dios podía quitarla. Esto lo vemos en Daniel 9:6 y 7. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, a donde les has echado causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel conocía los pecados de su pueblo. Daniel sabía cuáles eran sus debilidades y él se preocupaba por orar por ese pueblo pecador, y a veces es lo que a nosotros nos hace falta. Conocemos cómo es este mundo, cómo son las personas que nos rodean, cómo es esta sociedad. A veces lo vemos y decimos: Señor, están perdidos, pero no hacemos nada por que ellos vuelvan al camino, porque vuelvan al rumbo, porque nazcan de nuevo. Simplemente criticamos y le decimos a Dios: mira cómo cometen pecado, mira este pueblo tan desobediente, pero no nos preocupamos por orar por ellos. Y Daniel hacía todo lo contrario. Daniel oraba por ese pueblo pecador. Daniel conocía sus pecados y Daniel decía: mira lo que está pasando, Señor. Él le encantaba orar por su pueblo como si fueran sus pecados, como lo dijimos en el primer punto. Entonces podemos ver que Daniel entendió lo que tenía la responsabilidad de orar por su pueblo. Daniel entendió que no había alguien más, que él era el que tenía la responsabilidad de tantas personas que estaban en ese lugar. Él dijo: no hay nadie y es mi responsabilidad orar por este pueblo, es mi responsabilidad clamar por ellos. Y esto lo vemos en el versículo 18, que dice:
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él sabía su responsabilidad, él entendía que él tenía que orar por su pueblo. No podía quedarse sentado a que fuera destruido, y muchas veces hacemos eso, decimos, bueno Señor, este pueblo está perdido, pero cuando tú vengas ellos se van a dar cuenta de que tú eres el verdadero Dios y ellos algún día van a pagar por todos sus pecados, y no debemos esperar eso, no debemos desearle eso a nuestro pueblo, a nuestra gente. Debemos de tratar de buscar que ellos vuelvan al camino. Debemos orar día y noche, clamar por ellos y pedirle al Dios que nos dé la sabiduría para poder llevarles el mensaje. Este pueblo realmente sufre de muchas cosas, a veces las canciones que escuchan, tantas cosas, tantos pecados que vemos. Podemos salir a la calle y vemos tantas cosas que sabemos que no están bien, pero ¿qué podemos hacer? Solo criticarlos, solo decirles, tú te vas a ir al infierno por todo lo que estás cometiendo. No podemos hacer eso, tenemos que orar por ellos para que nos dé también Dios sabiduría para poder llevarles el mensaje, para poder hablarles a través de su palabra de una manera que ellos puedan entender que lo que están haciendo no está bien y que pueden volver al camino, pueden regresar, pueden buscar una nueva forma para sus vidas. Entonces Daniel entendió la responsabilidad de orar. Daniel entendió que él tenía que inclinarse, él entendió que tenía que sentir ese dolor de su pueblo, que si él no era capaz de sentir eso, ¿cómo entonces iba a clamar por él? ¿Cómo entonces se iba a sentar y iba a doblar sus rodillas? A lo mejor solo iban a hacer palabras al aire, pero no, él de verdad lo sentía desde su corazón, él de verdad sentía el dolor de su pueblo. Entonces podemos ver que Daniel confiaba en lo que ya estaba escrito al final del día. Daniel invoca el nombre de Dios sobre su pueblo tal y como ya está dicho. En Salmos 91:15 podemos ver que debemos de creer en las promesas de Dios. Les invito a que vayan conmigo a Salmos 91:15. Que dice así: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este versículo nos da esperanza de que cada vez que invoquemos su nombre, nuestras oraciones serán respondidas. Y Daniel creyó eso. Daniel creyó en que el Dios de los cielos, él lo estaba escuchando. Él estaba escuchando sus oraciones y él salvaría a su pueblo. Entonces hubo un varón de Dios que su nombre fue Juan Genos. Él oraba también, era un hombre como nosotros, al igual que Daniel, un varón de Dios. Y dice que este hombre oraba y en su agonía decía: Dios, dame escocias y no me muero. Y todos los días a las 4 de la mañana pasaba las 2 primeras horas en oración, y su oración era con tanta confianza en Dios que dice que surgió un avivamiento. Entonces, que lo mismo suceda con nosotros, que lo mismo suceda en el lugar en el que estamos. Así como Daniel, tenemos que aprender a orar por nuestro pueblo. Tenemos que aprender a orar por un pueblo rebelde, no solamente por las personas que quizás nos caigan bien, no solamente por los que vayan en el buen camino. Daniel oraba por su pueblo, Daniel oraba por un pueblo rebelde, y Daniel entendió que orar era su responsabilidad. Y Daniel tuvo confianza en su oración, tuvo confianza que al Dios al que le estaba pidiendo, él contestaría sus oraciones. Y así como este testimonio que te acabo de contar de Juan,
lo mismo suceda con nosotros. Tenemos que clamar por nuestro pueblo y pronto veremos cómo Él empieza a obrar, cómo Él empieza a transformar vidas, cómo Él empieza a rescatar a personas. Pero tenemos que orar, tenemos que inclinarnos, tenemos que sentir el dolor de nuestro pueblo, tenemos que sentir sus pecados como si fueran los nuestros. Entonces yo te invito a que tú ores por tu pueblo, por las personas que te rodean, y vayas así poco a poco orando. Primero empieces orando quizás por tu familia, después por tu iglesia, después por el municipio en el que te encuentras, después por el estado y después por el país y por último por todo el mundo, porque este mundo necesita de Dios, este mundo necesita ser transformado. Tienes una tarea y esa es orar, y pide con fe, creyendo en todo lo que ya está escrito. Muchas bendiciones.